Buenas tardes, Dios les bendiga, qué gusto estar con ustedes nuevamente a través de este video. Espero con todo mi corazón que estén bendecidos por Dios y qué bueno que estamos reunidos para otra vez tener esta reunión de Barca de Salvación y de estudio bíblico. Bueno, vamos a orar, les invito a que nos pongamos en pie, vamos a orar por esta barca, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Y vamos a pedirle al Señor que a través de esta palabra el Señor nos hable una vez más a nuestras vidas, nos bendiga con su palabra, nos edifique, nos fortalezca, nos llene de fe y nos ayude para seguir adelante día a día en esta lucha, en esta carrera que tenemos por delante. Les invito, por favor, cierren sus ojos, oremos juntos. Padre, gracias por este tiempo maravilloso. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por el bienestar, gracias Padre, por todas las bendiciones que tú nos das. Gracias, Señor, porque nos permites una vez más, a través de este video, Señor, poder reunirnos, aunque sea todos en nuestras casas, pero en el Espíritu estamos todos unidos, Señor. Unidos, Señor, para alabarte, para bendecirte, para adorarte, pero también para escuchar tu bendita y santa palabra, que creemos, Señor, que es poderosa, que es viva, que es eficaz, y que va a transformar nuestra manera de pensar, de vivir, de actuar y que va a traer bendición en nuestras vidas. Padre, que sea la presencia de tu Espíritu Santo en cada casa, en cada reunión, en cada familia y en cada uno de los que estamos ahorita, Señor, en la barca. Nos ponemos en tus benditas manos, Señor, nos encomendamos a ti y te damos gracias en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Quiero invitarles, así parados, no nos vamos a sentar, antes de entonar unas alabanzas al Señor, que busquen conmigo el Salmo 134. Búsquenlo conmigo. Vamos a leer este Salmo y después de este Salmo vamos a entonar unas alabanzas al Señor, vamos a exaltar, a glorificar el nombre de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Salmo capítulo 134, versículo del 1 al 3. Dice la palabra del Señor el título, exhortación a los guardas del templo. Dice, mirad, bendecir a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Podemos ver cómo la Biblia nos exhorta a todos los que amamos y a los que servimos a Dios, a bendecir el nombre del Señor, a exaltar el nombre del Señor, a alabar el nombre del Señor. Y yo les quiero exhortar, hermanos, esta tarde les quiero pedir que juntos tengamos un tiempo de alabanza, de adoración, que exaltemos y glorifiquemos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a tomar un tiempo, así puestos en pie, vamos a alabar al Señor como la Biblia dice, con alegría, con gozo, con júbilo, con danza, con pandero, con todas nuestras fuerzas. Vamos a alabar al Señor. Te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios, tú eres porque vivimos hoy. Eres quien nos liberta, eres la luz que guía, como fuego ardiente, Hijo de Dios, tú eres porque vivimos hoy.
música del cielo vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Recibamos a Marco Barrientos. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Bueno, vamos a pasar a la palabra, ¿sí? Y quiero invitarles que tomen asiento. Quiero invitarles que todos busquen su Biblia en la carta a los Gálatas. Por favor, busquen su Biblia
la carta a los Gálatas. Estamos estudiando la carta a los Gálatas, capítulo 4, versículo del 1 al 7. ¿Sí? Y vamos a hablar una hermosa palabra que yo sé que va a ser de bendición para nuestras vidas. ¿Se acuerdan que estamos hablando acerca del propósito de la ley? Bueno, pues vamos a ver este texto bíblico que es Gálatas capítulo 4 del 1 al 7. Y yo le he puesto otro título, ¿sí?, que va acorde con lo que vamos a estar compartiendo. Yo le he puesto madurez espiritual, y de eso vamos a estar hablando, de lo que se compartió la semana pasada acerca de heredar las promesas del Señor, acerca de la ley, los propósitos. ¿Se acuerdan ustedes la semana antepasada cuando hablamos acerca de la herencia de Abraham, que somos hijos de Abraham por la fe? Y de eso vamos a estar compartiendo a través de este tema. Así que Gálatas capítulo 4 del 1 al 7. Vamos a leerlo. Dice la palabra del Señor: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores, hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Estuvimos viendo en los temas anteriores que por la fe somos hijos de Abraham, ¿sí? Y estamos bajo un pacto, y Dios le prometió a Abraham bendecirlo y a su simiente también. Abraham ya no está, Abraham ya murió, pero somos herederos de esas promesas por medio de la fe. Hoy estamos viendo que también cuando aceptamos a Cristo, dice la Biblia, que nosotros pasamos a ser hijos de Dios, y Dios ha puesto dentro de nosotros su Espíritu de su Hijo, que clama: Abba, Padre. Así que ya no somos esclavos, ahora somos hijos y herederos de Dios. Qué importante es saber que somos bendecidos por Dios, doblemente bendecidos por Dios. Tenemos dos herencias, de la bendición de Abraham y de la bendición ahora de nuestro Padre, que es Dios. Pero quiero compartirles este tema y aplicarlo a esta palabra que quiero compartirles con ustedes acerca de la madurez espiritual. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, y lo acabamos de leer, que mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, sino que está en cuidado de los tutores hasta el tiempo señalado por el Padre. En pocas palabras, lo que quiero decir es que nosotros, para poder recibir la herencia, las promesas, las bendiciones de Dios en nuestra vida, tenemos que crecer. Tenemos que ser hijos maduros, creyentes maduros espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque un niño que es comparado a un creyente inmaduro espiritual no puede heredar las promesas de bendición que Dios nos ha dado. Hoy hay muchos cristianos que dicen: pero ¿por qué Dios no me bendice? ¿Pero por qué Dios no me da? ¿Pero por qué si la Biblia dice esto? ¿Por qué Dios no me bendice? ¿Saben por qué? Porque muchas veces no tenemos la madurez espiritual para poder heredar las bendiciones de Dios. Aún en lo natural, cuando una persona que es muy rica, multimillonaria, muere, y muere joven, y sus herederos son niños, los niños no pueden recibir la herencia hasta que sean mayores de edad, hasta que sean adultos, hasta que sean maduros, hasta que ellos puedan ser responsables y hacerse cargo de toda la herencia que su padre les ha dado. En lo espiritual, hermanos, es lo mismo. Tenemos nosotros como creyentes que ser personas maduras espirituales. De esa manera, cuando nosotros somos personas maduras espirituales, Dios nos bendice, Dios nos da, Dios nos prospera, y la bendición de Dios no afecta nuestras vidas. Yo no sé cuántos de ustedes quieren que Dios les bendiga abundantemente. Yo no sé cuántos de ustedes
quieren y pueden decir, Señor, dame las bendiciones, las promesas que le diste a Abraham. Yo quiero heredar esas promesas. Yo no sé cuántos de ustedes le dicen al Padre, Padre, Jesús hizo pobre para que yo fuese rico. Jesús hizo maldición para que yo fuese bendecido en Cristo Jesús. Yo soy tu hijo y heredero juntamente con Cristo. Dame las bendiciones. Yo creo que todos anhelamos ser bendecidos por el Señor. Pero déjenme decirles, hermanos, conforme la palabra que acabamos de leer, que todo, absolutamente todo, tiene su tiempo. Las bendiciones de Dios son reales, son verdaderas. Hay muchos cristianos que dicen, ya tengo tantos años de ser cristianos y no veo la bendición de Dios. Y es que la bendición, hermanos, tiene su tiempo. No es cuando yo quiera, no es cuando tú quieras, es cuando nosotros estamos preparados, estamos espiritualmente hablando maduros en Cristo Jesús. Es cuando estamos listos para recibir la herencia de nuestro Padre, las bendiciones tan grandes que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Qué es la inmadurez espiritual? Ya que hay muchos cristianos, muchos creyentes que tal vez tienen 1, 2, 3, 4 años o más años, pero siguen siendo inmaduros. ¿Qué es la inmadurez espiritual? ¿Sí? Dios compara la inmadurez espiritual, ¿sí?, con ser un niño. ¿Sí? Habla acerca de eso la Biblia, de que somos niños espirituales, que no podemos comer carne, que tenemos que beber leche, una leche que es líquida, no es una comida sólida. ¿Por qué? Porque todavía no estamos preparados para digerir lo sólido. Somos niños espirituales. La Biblia habla muchas veces de ser niños espirituales, que es lo mismo que ser inmaduros espiritualmente hablando. Un niño es una persona pequeña, de corta edad, con poca experiencia, que no tiene la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Ese es un niño o un maduro espiritual. Por lo tanto, no se le puede delegar una responsabilidad grande. ¿Por qué? Porque sería muy peligroso poner algo grande en las manos de un niño. Imagínense, voy a poner un ejemplo, hermanos. Tú tienes un niño de 3, 4 años, 5 años. ¿Tú le delegarías a tu niño una cadena de oro que le dijeras, mijo, ¿me la podrías tú guardar? Donde tú quieras, luego me la das? ¿Se la podrías delegar? ¿Le podrías delegar, no sé, dinero o algo así? No se le puede encargar nada. ¿Sabes por qué? Porque lo va a perder, porque no lo sabe valorar, porque no sabe discernir entre lo bueno, lo malo, porque no tiene responsabilidad, compromiso, porque es un niño espiritualmente hablando. Hermanos, en el Evangelio, en el cristianismo, también hay niños espirituales. Tal vez tú volteas a ver al que está a tu lado y pues ya lo ves grande, adulto, mayor, pero a lo mejor es un bebé espiritual, a lo mejor es un niño espiritual, a lo mejor es un creyente que todavía no es maduro. Busca conmigo, por favor, 1 Corintios capítulo 13, versículo 11. Y les voy a dar tiempo. Búsquenlo, por favor. 1 Corintios capítulo 13, versículo 11. Muchas veces, ¿cómo podemos ver cuando una persona es inmaduro espiritualmente o es un niño espiritual? ¿Sí? Punto número 1, nos damos cuenta por su manera de pensar. Piensan, ¿sí?, como niños. Piensan de una manera inmadura. Fíjate lo que dice 1 Corintios capítulo 13, versículo 11. Fíjate lo que decía Pablo. Cuando yo era niño, ¿qué dice Pablo? Hablaba como niño. ¿Y qué más? Pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. ¿Sí? La inmadurez espiritual tiene que ver con nuestra manera de pensar, con nuestra manera de hablar. Hay personas que tienen años en el Evangelio, años conociendo a Dios, años viniendo a la iglesia, pero piensan como niños. ¿Sí? Hay inmadurez en su manera de pensar. Hay muchos que todavía en la iglesia pueden pensar de esta manera. Espero que en esta iglesia no haya nadie que dicen o piensan que a ellos nadie los quiere. Es que a mí nadie me quiere. Es que a mí nadie me pela. Yo me voy de la iglesia porque aquí hacen diferencias. Es que el pastor, ¿sí?, ni siquiera me habla, ni siquiera me busca, ni siquiera me saluda. Y su manera de pensar es una manera como niños. No son maduros espiritualmente hablando. Son muy emocionales,
Muchas veces no tienen convicción de su fe, de la palabra de Dios. Entonces, qué importante es que nosotros seamos maduros espiritualmente. Una persona madura no anda pensando cosas de esas. Anda pensando en cómo servir al Señor. Anda pensando en predicar el Evangelio. Anda pensando en ganar almas para Cristo. Anda pensando en orar por su familia para que su familia conozca del Señor. Qué importante es nuestra manera de pensar. Hay quienes piensan que todo el mundo los critica. No, es que todo el mundo habla mal de mí. Es que todo el mundo piensa mal de mí. Es que a mí nadie me quiere. Sí, un maduro espiritualmente hablando también, cuando vienen problemas a su vida, su fe se viene abajo. Luego quiere dejar el evangelio, deja de orar, deja de venir a la iglesia. Son personas que son maduras espiritualmente hablando. Hermanos, una pregunta. ¿Tú crees que una persona que piensa y actúa de esa manera está preparada para que Dios lo bendiga? Déjame decirte una cosa, que muchas veces, si no estamos preparados para recibir la herencia del Señor, las bendiciones del Señor, óyelo bien, las bendiciones del Señor nos pueden hacer daño, nos pueden alejar del Señor. Es por eso que tenemos que cuidar nuestra manera de pensar, ¿sí? Y la Biblia dice que sí debemos de ser como niños, pero en este aspecto, busca conmigo, 1 Corintios capítulo 14, versículo 20. 1 Corintios capítulo 14, versículo 20. Fíjate lo que dice la palabra del Señor. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. Es lo que decía Pablo a los corintios. No sean niños en el modo de pensar, sino ser niños ¿en qué? En la malicia, pero maduros en el modo de pensar. ¿Qué tipo de pensamientos tú tienes, hermano? ¿Qué pensamientos tienes en estos momentos que estamos viviendo esta pandemia? Esta situación tan terrible, esta enfermedad de muerte que ha invadido el mundo entero. ¿Qué tipo de pensamientos tienes? ¿Sí? Dice la Biblia que no seamos como niños en nuestra manera de pensar, que no pensemos como niños, de una manera inmadura, que seamos como niños en la malicia, en pocas palabras, que nuestro corazón esté limpio. ¿Cómo es un niño? Un niño no guarda rencor. Un niño cuando lo ofenden, perdona. Dios dice, ¿sabes qué? Así sí debes de ser tú. Cuando alguien te ofenda, sé como un niño. ¿Han visto ustedes los niños cuando juegan? Se agarran el chongo, se dan sus manotazos, se jalan los cabellos, lloran, se pelean, pero al ratito están abrazados, juegue, y Dios dice, así quiero que sean mis hijos, así que quiero que sean los cristianos, así quiero que sean los creyentes, que sean como niños, pero en la malicia, no en la manera de pensar. Un niño espiritual o un inmaduro espiritual es un cristiano carnal, ¿sí? Y fíjate cómo actúa un cristiano carnal que es espiritualmente hablando inmaduro. Busca conmigo, por favor, 1 Corintios capítulo 3, del 1 al 3. Y de esta manera nos vamos a dar cuenta, hermanos, qué tan espiritual somos. Así que esta palabra no es para el que está a tu lado, esta palabra es para ti. Y que a través de esta palabra yo quiero pedirte que tú juzgues qué tan espiritual tú eres, ¿sí? Qué tan maduro tú eres, hermano. Y de esta manera te vas a dar cuenta y dirás, oh Dios, yo sé por qué ahora pues no me has bendecido como yo quisiera. Sí me has bendecido porque Dios nos bendice, tenemos un Padre de bendición. Pero muchas veces Dios no nos puede bendecir como Él quisiera. ¿Por qué? Porque no estamos preparados. Porque todavía somos niños, no somos maduros. Fíjate cómo actúa un niño espiritual. La Biblia dice que es carnal. 1 Corintios capítulo 3, del 1 al 3. Pablo a los Corintios. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Y luego dice, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eres capaces, ni sois capaces todavía. Qué dura palabra para los corintios. Pablo les está diciendo directamente, hermanos, ustedes son carnales,
Ustedes son inmaduros espiritualmente hablando. No les puedo dar carne, les tengo que dar leche. No les puedo hablar como a gente madura, les tengo que hablar como bebés. Hermanos, ¿cómo se le habla a un bebé? ¿Cómo le hablaba usted a sus niños cuando eran pequeñitos? ¿Sí? Con cariñitos y suavecito. ¿Por qué? Porque son bebés. Qué duro que en la iglesia muchas veces pues se le tenga que hablar a mucha gente así. ¿Por qué? Porque no ha crecido, porque no ha madurado, porque es un niño espiritual. Seguimos leyendo versículo 3, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros, ¿qué hay? Fíjense cómo actúa una persona que es inmadura, una persona que es carnal. Habiendo entre vosotros celos. ¿Sí? Los celos tienen que ver con la envidia, con el coraje, con el ver las bendiciones de otros y sentir dolor, sentir coraje, sentir envidia. ¿En cuántos matrimonios de la iglesia, hermanos, no están batallando con celos? Y muchas veces somos líderes y todavía andamos batallando con celos. El esposo que es líder está celando a la hermana que es líder, o la hermana que es líder está celando al hermano que también es líder. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que somos inmaduros. Y hablando un poquito del matrimonio, uno de los consejos que les damos a los matrimonios cuando se van a casar es necesitan ser maduros. Para tener un buen matrimonio tienen que tener madurez, no pueden estar con celos, no pueden vivir con desconfianzas, tienen que ser maduros para que esto funcione. Y en las bendiciones de Dios, hermanos, es igual. Para que Dios te bendiga, tienes que ser maduro, no puedes ser un cristiano celoso, envidioso. Seguimos leyendo, contiendas que son pleitos, disensiones que sigue siendo pleitos. Decía Pablo a los corintios, porque ellos vivían esto: ¿no sois carnales y andáis como hombres? Los corintios, hermanos, eran carnales, ¿sí? No vivían una vida espiritual madura. Y muchos cristianos muchas veces así viven, hermano. Hermano, voltea que está a tu lado y dile: es tiempo de madurar. Es tiempo de crecer, ¿sí? Para que Dios nos bendiga, es tiempo de madurar, es tiempo de crecer, es tiempo de dejar las obras de la carne a un lado. ¿Han leído lo que dice Gálatas? ¿Cuáles son las obras de la carne? Más las obras de la carne: adulterio, fornicación, pleitos, disensiones, envidia, celos, contiendas. Y muchas veces vivimos con todo esto. Es tiempo de dejar todo eso. Un cristiano maduro no anda viviendo con todo eso, ha superado todo eso. Tal vez algún tiempo lo vivió, pero hoy ya no lo vive. Tal vez un tiempo era así, pero hoy ya no es así. ¿Sabes por qué? Porque ha crecido, porque ha madurado, porque ahora su manera de pensar es diferente. Ahora piensa lo que la Biblia dice, ahora cree lo que la Biblia dice. Ya no anda con pleitos, ya no anda con celo, ¿sí? Ya no anda tomando, ya no anda maldiciendo. Ahora su manera de hablar ha cambiado. Su vida es diferente. Qué importante es madurar. Sí, y vamos a regresar a Gálatas, capítulo 4, versículo 4, el texto principal. Y fíjate lo que dice Gálatas, capítulo 4, versículo 4. ¿Lo tienen? Vamos a leerlo. Dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Todo tiene su tiempo. Dice la Biblia que Jesús nació cuando se cumplió su tiempo. Jesús nació. Hermanos, todo tiene su tiempo. Hay tiempo de nacer, hay tiempo de ser un bebé espiritual, hay un tiempo en que comemos lechita, pero hay un tiempo en el cual necesitamos crecer. Dios nos pide que crezcamos, Dios nos pide que maduremos. Todo tiene su tiempo. Una persona espiritual entiende esto. Todo tiene su tiempo. Las bendiciones de Dios para nuestras vidas, hermanos, tienen su tiempo. Si Dios nos ha prometido bendecirnos, Dios nos va a bendecir. Tenlo por seguro. No te desesperes. No te desanimes, no dejes de creer. Dios lo habló, Dios lo prometió, Dios lo va a cumplir. Simplemente que las bendiciones de Dios tienen su tiempo. Los inmaduros no entienden esto. Los inmaduros viven con impaciencia. Los inmaduros se desesperan. Los inmaduros quieren que Dios los bendiga ya. Quieren vivir bajo las bendiciones de Dios
ya, pero las personas maduras entienden esta palabra. Todo tiene su tiempo y las bendiciones de Dios tienen su tiempo. ¿Sí? Y en el tiempo indicado Jesús nació. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan cuando Jesús cumplió 12 años y lo llevaron al templo? Y Jesús desde ahí se quedó en el templo y se quería quedar en el templo para iniciar su ministerio y servir a Dios. ¿Y qué le dijo su mamá? No es el tiempo, vámonos para la casa. Tenía 12 años. ¿Sabes por qué? Porque Jesús no estaba preparado para empezar su ministerio. Porque Jesús no estaba maduro. No era el tiempo. Y Jesús se fue con su mamá a los 12 años. Se fue con su mamá y todavía estuvo allá 18 años más. Porque a los 30 Jesús inició su ministerio. ¿Pero qué creen? A los 30 años Jesús ya estaba preparado. Dice la Biblia que Él creció en sabiduría, en conocimiento y en gracia para con Dios y para con los hombres. A los 30 años Jesús era un hombre maduro. Un hombre listo para empezar ese ministerio de poder, de milagros, de sanidad, listo para enfrentar todos los ataques que el diablo traía a su vida y para tener victoria y para dar su vida y morir en la cruz del Calvario y resucitar al tercer día. Jesús ya estaba preparado. Todo tiene su tiempo. No te impacientes, no te desesperes. Las bendiciones de Dios son reales. Al principio te lo dije, hermanos, como cristianos somos doblemente bendecidos. Tenemos dos herencias que Dios nos va a dar. La de Abraham, de bendecirnos a nosotros y a toda nuestra descendencia. La herencia en Cristo Jesús, porque somos hijos de Dios y herederos juntamente con Cristo. Somos doblemente bendecidos, pero tenemos que tener paciencia. No te desesperes. Ten paciencia para que las promesas de Dios se hagan realidad en nuestra vida. ¿Sí? Las promesas de Dios se heredan a través de estas dos cosas. Dice la Biblia, hablando acerca de Abraham, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan promesas. ¿Cómo se heredan las promesas? A través de la fe y a través de la paciencia. Wow, qué importante. Una persona madura es una persona que ha desarrollado su fe en Dios. No es una fe débil. Es una fe que ha sobrevivido pruebas, tribulaciones y adversidades y sigue firme en su fe. Qué importante es la fe en nuestras vidas para poder heredar las bendiciones y las promesas de Dios. Pero la fe está ligada con el conocimiento de la palabra de Dios, porque la Biblia dice que ¿cómo adquirimos la fe? Dice la Biblia que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que la fe está ligada con el conocimiento de la palabra de Dios. Entre más leas la Biblia, entre más conozcas la palabra de Dios, vas a ser un cristiano que se alimente de la palabra de Dios, porque la palabra es nuestro alimento espiritual. Y a través de la palabra crecemos en conocimiento, crecemos en sabiduría, crecemos en fe. Y la fe es una virtud para heredar las promesas de Dios. Con la fe y el conocimiento también está ligado la obediencia. Abraham es el padre de la fe, pero también era un hombre obediente. Qué importante es ser obediente. Mira, una persona que es madura espiritualmente hablando no es una persona berrinchuda como los niños, no es una persona rebelde. Dios no puede bendecir a los rebeldes. Incluso en Deuteronomio 28, la Biblia dice que Dios bendice la obediencia. Cuando tú eres hombre de fe, cuando tú tienes paciencia, cuando tú eres obediente, tú estás preparado para que Dios te bendiga. Hebreos capítulo 5 del 13 al 14. Búsquenlo, por favor. Les doy tiempo. Hebreos 5 del 13 al 14. Una persona madura espiritualmente hablando también tiene la capacidad de poder discernir entre lo bueno y lo malo. En pocas palabras, ya tiene juicio. Un niño no puede discernir entre lo bueno y lo malo. Por eso los niños en las naciones no se les puede juzgar aunque hagan algo que es malo. ¿Por qué? Porque son niños, no disciernen lo que es bueno y lo que es malo. Y hay muchos cristianos que cometen error tras error, pecan y no pueden discernir lo que es bueno y lo que es malo. Pero el que es maduro
se detiene. El que es maduro ya peca menos. ¿Por qué? Porque sabe lo que es bueno y lo que es malo. Hebreos capítulo 5 del 13 al 14. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen sus sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Wow. Cuando una persona puede discernir lo que es bueno, es malo. Ha habido personas que se me acercan y me han dicho: pastor, ¿es malo tomar cerveza? ¿Es malo que yo tome? Y yo le hago la pregunta, les he hecho la pregunta porque me han preguntado personas que sus familias, su papá, su matrimonio de su papá, su familia fueron destruidos por el alcohol. El alcohol hizo estragos en su vida. Y yo le pregunto a este joven o a estas personas: ¿qué ha hecho el alcohol en tu familia? ¿Qué ha hecho el alcohol con tu papá? Pero muchas veces no lo podemos discernir. Hermanos, el alcohol ha hecho tanto daño a tantas familias, a tantas mujeres, a tantas esposas, a tantos niños, a tantos hombres. Y hay personas que no lo pueden discernir, que no lo pueden entender. Si una persona madura lo entiende. Una persona madura, como mi esposa, en su familia vivieron con mucho alcoholismo, con muchos pleitos, con tantas cosas tan feas, que mi esposa dijo: yo me voy a buscar un hombre que no tome alcohol, que no sea borracho, porque ella pudo discernir el daño que puede ocasionar el alcohol en una vida, en una persona y en una familia. Pero hay personas que no lo pueden discernir, que no lo pueden entender, ¿sí? Una persona es aquella madura, es aquella que tiene el conocimiento del bien y del mal. Características de personas que son maduras, más características. Una persona madura, hermanos, es una persona que día a día se parece más a Cristo. Esa es una persona madura. Día a día se parece más a su Señor, a su Salvador, en su conducta, en su carácter, en su manera de tratar a las personas, en su fe, en su obediencia al Padre. Un cristiano maduro es visible, tú lo ves, se parece a Cristo. Cristo se mira en su vida. Las virtudes de Cristo, los frutos del Espíritu Santo se manifiestan en ese cristiano. Y es cuando tú te das cuenta que es una persona madura y que está lista, preparada para que Dios la bendiga de una manera grande. ¿Sabes por qué? Porque esa persona, cuando Dios la bendiga, se va a convertir en un instrumento de bendición. ¿Se acuerdan cuando Dios le dijo a Abraham: te bendeciré y serás bendición? ¿Sí? La bendición de Dios es para bendecir. Una persona madura lo entiende. ¿Sí? Se convierte en un instrumento de bendición para los demás. Gálatas capítulo 5 del 22 al 23. Habla acerca de los frutos del Espíritu. Son características de un cristiano que ya es maduro espiritualmente hablando. Dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y termina diciendo Pablo: contra tales cosas no hay ley. Wow. ¿A cuánto les gustaría ser cristianos así? Que en tu vida se pueda ver el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la templanza. ¿Tú crees que Dios no puede bendecir a una persona así? ¿Tú crees que Dios no anhela bendecir a una persona así? Que ha madurado, que la palabra que ha leído da fruto en su vida, que se parece a Cristo. Hermanos, esas son las personas que Dios más bendice, porque están preparadas para recibir la bendición. Nosotros tenemos que ejercitarnos en cumplir todo esto. ¿Quieres que Dios te bendiga? Tienes que ejercitarte en que los frutos del Espíritu se manifiesten en tu vida. Una persona madura no critica, no juzga, no ofende, y cuando lo ofenden, perdona fácilmente, no guarda rencor, no se venga, no lastima a los demás, olvida las ofensas. Una persona madura, hermanos, sus ojos, como dice la Biblia, están puestos en Cristo. No están puestos en el hermano, en la hermana, en el predicador, en el pastor, en el evangelista, no. Él es tan maduro que sabe y entiende que sus ojos, su confianza, su esperanza está puesta en Jesucristo, en su Salvador,
Esa es una persona madura, que cuando alguien peca no la juzga, tiene misericordia y la levanta, la ayuda y la restaura. Qué importante es la madurez espiritual. Como decía Pablo a los Gálatas, que mientras el heredero es niño, en nada se diferencia del que es esclavo, porque aunque es heredero de tantas bendiciones, no las puede recibir y no las puede disfrutar. ¿Hasta cuándo va a recibir las bendiciones y la herencia del Padre? Hasta que crece, hasta que madura, hasta que se llega el tiempo de que él pueda recibir esas bendiciones. Así que, hermanos, es tiempo de crecer, es tiempo de madurar, es tiempo de manifestar los frutos del Espíritu, es tiempo de parecernos más a Dios. Hermanos, es tiempo de que los hijos de Dios vivamos bendecidos 100% de Dios. Es tiempo que la iglesia del Señor sea una iglesia bendecida, pero bendecida, hermano, para expandir el evangelio por todos lados, bendecida para abrir más iglesias, bendecida para enviar misioneros, predicadores a otros lugares donde el evangelio no ha llegado, para enviar predicadores a todo el mundo. Dios quiere bendecir su iglesia, pero muchas veces las iglesias no estamos preparados para la bendición de Dios. Pero yo creo que esta iglesia sí. Yo creo que Dios va a bendecir el Shaddai, porque nosotros tenemos los ojos puestos en el Señor, porque nosotros queremos ser bendecidos para bendecir a otros, para bendecir vidas, para bendecir personas. Quiero que te pongas en pie, por favor, ponte en pie conmigo. Vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios. Y recuerda esto, somos doblemente bendecidos. Bendecidos por nuestro Padre Abraham y bendecidos por nuestro Padre Celestial. Somos bendecidos. Siéntete bendecidos. El deseo de Dios es que seamos bendecidos siempre. Pero vamos a esforzarnos para que esas bendiciones tan grandes que Dios tiene para nuestras vidas se puedan derramar sobre nosotros y podamos recibir esas bendiciones tan grandes que Dios ya nos ha dado en Cristo Jesús. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra, porque hoy hemos aprendido que somos doblemente bendecidos, que somos hijos tuyos también. Vimos las semanas pasadas que somos hijos de Abraham por la fe y herederos de sus promesas, pero hoy vimos que somos hijos tuyos y que tú has puesto el Espíritu de Jesús dentro de nosotros que clama Abba Padre, y somos herederos juntamente con Cristo. Padre, ayúdanos a crecer, ayúdanos a madurar, ayúdanos, Señor, a parecernos a Jesús día a día. Señor, prepáranos para ser bendecidos grandemente, Señor, y que cuando tú derrames tu bendición sobre nuestras vidas, nosotros podamos ser un canal de bendición, un conducto de bendición para muchas personas, Señor. Ayúdanos, Señor. De aquí en adelante nosotros vamos a declarar que somos bendecidos. Ya no hay maldición sobre nuestras vidas. Declaramos que toda maldición generacional de todo tipo, de brujería, de hechicería, de enfermedad, de pecado, de pobreza, de miseria, de escasez, se ha cortado en el nombre de Jesús. Declaramos que como hijos tuyos vamos a vivir bendecidos y vamos a vivir en bendición en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, yo te pido, bendice grandemente cada familia que están reunidos en este momento, Señor. Bendícelos ahí en su hogar. Bendice cada matrimonio. Padre, bendice sus finanzas. Bendice su trabajo, Señor. Bendice sus vidas espirituales, el conocimiento que tienen de ti, que ellos día a día, Señor, crezcan en conocimiento y en sabiduría de tu palabra, Señor. Bendice tu iglesia, bendice el Shaddai, Señor, grandemente. Y aunque no nos podemos reunir juntos, yo te pido que donde estamos todos en nuestras casas, tú nos bendigas grandemente, tú nos guardes, tú nos cubras, Señor. Y oro y aprovecho para orar, para pedirte que pronto nos podamos reunir y estar juntos aquí en tu casa alabándote y exaltándote, Señor. Oro, Señor, y te pido, síguenos guardando. Síguenos librando, pues tu palabra dice que tú nos libras de todo mal, Señor. Líbranos de esta enfermedad.
Líbranos de esta mortandad, de esta peste, Señor. Guarda a nuestros seres queridos, nuestros familiares, esposa, esposo para las mujeres, hijos, hijas, padres, hermanos en Cristo. Guarda nuestras casas, cúbrenos, Señor. Nos ponemos en tus benditas manos y te damos gracias por este tiempo precioso, Padre. Oramos y todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Hermanos, pues Dios les bendiga grandemente. Esperamos pronto ya reunirnos. Por ahí hemos escuchado algunas noticias de que a lo mejor, no es seguro, ya iniciando el mes de julio, ya van a dar la oportunidad de empezar a hacer servicios y que venga gente a la iglesia. Esperamos que así sea, hermanos. Vamos a seguir orando para que ya pronto esto termine, nos podamos reunir y podamos estar aquí juntos en la iglesia alabando y bendiciendo el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y estoy seguro que no vamos a estar como antes, que ahora van a venir nuestros familiares, amigos, compañeros que les hemos compartido la palabra. Dios les bendiga, reciban saludos de la pastora y de los hermanos que estamos acá. Dios les bendiga grandemente.